Lo de ellos es estar con la gente. Y estar con la gente. Estaba prohibido. Días, semanas y meses en los que no pudieron hacer su trabajo. Artistas de la nada. COVID. 5 años. Porque el aplauso es un alimento, no solo su forma de vida. Y lo sufrieron. Vaya que sí. Buenas noches, Hola, Rodi. Eri. Este ciclo que hemos tenido durante tanto tiempo en el noticiero, He Vivido, que nos acerca a grandes personalidades del espectáculo con una entrevista profunda. Pero justamente cuando hace 5 años llegó la pandemia, tuvimos que frenar, como tantas otras cosas, también se frenaron nuestras entrevistas y la posibilidad de conocerlos. Esperamos hasta que las condiciones volvieron a darse y entonces, además de la historia de vida de cada uno de ellos, todos artistas reconocidos y queridos, venía una pregunta obligada que es cómo habían atravesado ese periodo de pandemia, el aislamiento, la lejanía de su familia. Algunos de ellos también se enfermaron. Y aquí reunimos a 15 de los más de 100 artistas que hemos entrevistado en He Vivido para que nos cuenten cómo atravesaron ellos esa durísima experiencia que fue la pandemia y el encierro también para muchos. Analizarlo hoy con la perspectiva de la distancia, del tiempo, 5 años después. Al principio, cuando todavía no era tan consciente, la pasé bien porque dije, ay, tiempo para mí, qué placer estar en casa, estaba trabajando muchísimo. Y enseguida empecé a pasarla mal. Perdí a mi madre en pandemia por el virus y creo que va a pasar mucho tiempo y que tenemos que tener una perspectiva porque algo en el mundo cambió. Algo en el mundo cambió para siempre, ¿no? Leí lo que no leí en los últimos 10 años. Hice gimnasia y caminé por la terraza. Me hice una huerta. Estuve encerrado y leí mucho, por suerte, leí mucho. Lo que padecí era la reunión. Que no estaba. Eso sí, eso lo padecí mucho, debo reconocerlo. Me amigué conmigo, creo, en saber que estamos en una situación tan, por un lado, irreal, que no sabes cómo en qué te va a pasar, porque uno también es frágil, entonces en estas épocas es más frágil. La pandemia deja consecuencias, ha dejado consecuencias en todos. Me ha hecho más solitaria, de algún modo. He perdido un poco de interés en las reuniones. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. Tuve la oportunidad me rearmé para poder seguir haciendo cosas desde mi casa. Fui de los privilegiados que tenía opciones. Sentí que era un descanso obligado pero necesario. Volví a la pintura, a la vida familiar y eso me ayudó muchísimo a sobrellevarlo. De alguna manera nos sirvió mucho para replantear un montón de cosas. Yo creo que a mucha gente, ¿no? Sacó lo bueno y lo peor de cada uno. La pasé con mi hija, haciendo videos. Hicimos una comedia con mi hija, acá grabada, familia de artistas en cuarentena. La pandemia me deprime, me produce una... Y además he perdido amigos entrañables, apocalíptico, eso es bíblico, es algo muy denso, ¿no? Me hizo mucho bien hacer los videos que hice. Yo te llamaba porque digo, ¿cómo está mi amiga del alma con esta pandemia? Quería saber cómo estaba tu casa, cómo estabas vos, si te andaba sobrando alguna cama. Fue una manera de pasar la pandemia muy virtuosa. La pandemia y fue un garrón tremendo. Yo creo que el miedo es producto de que uno va por la vida pensando que va a vivir toda la vida y estas cosas te ponen en plano de que, pará, flaco, tenés un tiempito más, te doy. Me emociona, porque la verdad nunca estuve tanto tiempo con mis nietas y en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todos, soy una privilegiada. A mí la pandemia me fortaleció y por sobre todas las cosas, la familia. Fue difícil y estuvimos sin trabajo todos. Mis hijos, que son músicos, sin trabajo, yo sin trabajo. Fue duro económicamente, pero muy duro. Pero fue triste
pude salir a hacer mi programa de radio. Entonces no podía creerlo, aparte cruzaba, la sensación era de salir a una ciudad o a un mundo en guerra. Insistimos, una constelación, hemos visto, ¿no? En la necesidad que tiene el artista de estar ante su público. Y estaban encerrados. Algunos de ellos, como decían, fuimos privilegiados porque tenían la oportunidad de elegir, porque no estaban pasando una necesidad, como sí tantas otras familias, porque se les había terminado el trabajo. Y alrededor de los artistas, todos los que trabajan también en el mundo del espectáculo, ¿no? Los que no son conocidos. En el mejor de los casos pudieron recomponerse, reinventarse, amigarse con la tecnología, como dijeron muchos de ellos, pero que fue durísimo, vaya que sí lo fue. Es más, los psicólogos coinciden, Rodi, en que, sobre todo, en esta edad fue todavía más difícil. Ojalá nunca jamás vuelva a pasar y tengamos que atravesar una situación parecida. Pero si volviera a ocurrir, ellos coinciden en que en este sector de edad, sobre todo, hay que tener muy en cuenta que la cuestión social es sumamente importante. La compañía, los hijos, los nietos, la contención, ellos tampoco la tenían. Además de no tener el trabajo, además de no poder tener su público, tampoco tenían la familia. Y eso que los veíamos, los conocemos a todos, los queremos muchísimo y han sufrido tanto o más como cada uno de nosotros. Gracias, Eri. Gracias, Rodrigo.